parte de las propias Hombre, la experiencia propia en 14 años de Fundación Laseiro es que a un nivel, digamos, espontáneo sí existe esa coordinación, porque hay buenas relaciones interinstitucionales entre el marco, sobre todo en mi caso entre Quiñones y el marco también por afinidad de los contenidos, ¿no? En ese sentido, digamos que sí hay unas relaciones orgánicas más que regladas, ¿no? Si todo eso se sistematiza y se pone bajo el paraguas de una red museística, pienso que si se hace bien puede ser muy positivo. Porque claro, la realidad es que se han hecho, durante mucho tiempo no existió nada de esto y se han hecho cosas, pues que hay que decir, yo creo por lo menos que hay cosas que se han hecho mal. Los fondos pictóricos del Quiñones de León al que te referías, que han estado en el sótano del Museo Quiñones de León durante muchísimos años, sin que tampoco se buscase sencillamente una utilidad, poder exponerlos a los propios ciudadanos. Esos son errores de base fundamentales que hay que solucionar y eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Sí, bueno, hombre, todas las colecciones de los grandes museos y las grandes pinacotecas tienen una parte importante en los almacenes también. Lo que hay es que saber trabajar con esa parte que está en los almacenes y de alguna forma que sea una parte viva también, que contribuya a renovar las exposiciones temporales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no soy director del Museo Quiñones, tampoco sé con detalle cómo se gestionaban esos fondos, ¿no? Pero qué duda cabe que hacer visible el patrimonio de una ciudad está claro que hay que ir por ahí, ¿no? Eso está claro. Cuando se habla de innovación, yo creo que el concejal además se refería un poquito al I+D en el arte, que es lo que ahora también tenemos que empezar a pensar, ya que está tan de moda ese concepto de la investigación y el desarrollo. En el marco, Museo de Arte Contemporáneo, yo creo que ahí además ya habéis hecho muchas cosas a lo largo de estos últimos años. Me estoy acordando, por ejemplo, ese récord de solos de guitarra que se ha batido en el Museo Marco, exposiciones verticales, incluso en el exterior del museo. Esa es la línea, ¿no, Iñaki? Sí, es un poco, bueno, pues está claro que el I+D también es un valor añadido. Por ejemplo, por poner un ejemplo y meter una cuña publicitaria, la semana que viene, el día 6, inauguramos una exposición que realizamos en colaboración con el Campus do Mar que lleva la Universidad de Vigo, una exposición que recibimos una importante aportación económica por parte de la universidad, y una exposición hecha en colaboración con ellos que investiga relaciones entre cómo artistas y científicos desde procesos y desde medios muy diferentes llegan a soluciones formales similares, ¿no? Una exposición que yo creo que va a ser muy interesante y que abre una línea o que abre muchas líneas de investigación. Bueno, estoy especialmente satisfecho de esta colaboración entre el museo y la universidad, que es algo que se habla mucho pero que pocas veces llega a un resultado como este que vamos a tener la semana que viene con esta exposición. Iñaki, no voy a decir fácil, pero es viable, es posible, lo habéis conseguido, lo habéis intentado conseguir financiación privada para las exposiciones. Pues mira, es realmente complicado, los pocos patrocinios privados que hemos conseguido en estos años, la verdad es más fácil muchas veces conseguir patrocinio en especies, digamos, en productos, en equipos, en distintos productos, que conseguir patrocinio en dinero, en efectivo, para poder realizar la programación que te interesa hacer. Ha pasado en pocos casos y yo creo que a la empresa viguesa y que a la empresa gallega le falta todavía ver ese interés que puede tener para la marca que puedan representar, pues el vincularse pues a una institución como el Marco o a otro tipo de iniciativa. La verdad es que resulta complicado. Bueno, en este sentido, si me permites, yo quería apuntar que la Fundación Laseiro, desde su constitución, ha sido pionera en Galicia en conseguir patrocinios privados hasta justo antes de la crisis. Claro, de hace 3 o 4 años a esta parte todo eso ha disminuido prácticamente hasta desaparecer prácticamente, ¿no? Quizás el sector está pendiente también de esa prometida ley de mecenazgo que no acaba de ser una realidad. Supongo que también porque en el fondo una ley de mecenazgo que implique
una desgravación significativa para las empresas patrocinadoras, en última instancia revierten en las arcas del Estado también, porque al final es dinero que deja de llegar vía fiscal, ¿no? Por lo tanto, supongo que esa será una de las razones por las que ese proyecto está congelado. No será el mejor Digamos momento que en ese sentido él. estamos en una tierra de nadie. Sí, pero ahí volvemos a estar entre el pan y las rosas. Claro, efectivamente. Yo he tenido casos de empresas privadas con las que hemos llegado a acuerdos de patrocinio y preferían pasar ese gasto como un gasto corriente de su actividad que como un acuerdo de patrocinio. Pues claro, hace falta cambiar el aspecto legal también en ese sentido. Cayetano, desde el Ayuntamiento de Vigo, no sé si podéis también a lo mejor mediar en algún sentido en este aspecto, tal vez no con el Gobierno central, pero sí con entidades importantes de la ciudad para que se vuelquen un poquito con la cultura, ¿no? Sí, y eso la verdad es que es nuestro interés, no solamente en el ámbito de la red museística como tal, ¿no? O de la red expositiva, que eso también es fundamental, pero es en el ámbito en general de la cultura. Estoy de acuerdo con lo que comentabas, de que hay una pieza que es la que falta, que en el tema de lo que es la colaboración público-privada, claro, que es el tema de la ley del mecenazgo. Es una piedra angular que permite realmente una aportación, que permitiría una aportación importante en el ámbito de la cultura en el sentido más amplio de la palabra, no solamente en la red museística. Ayudar a motivar un poquito. Yo creo que es una pieza fundamental. Lo que tenemos que aspirar precisamente es que pues, la cultura como producto esencial de la vida de un ciudadano pues, tenga una financiación que garantice su estabilidad y que garantice su estabilidad en el futuro, o sea, en definitiva, su permanencia. Su permanencia. Y eso solamente se puede hacer cuando hay unas fuentes de financiación pues realmente estables, que fundamentalmente se deriva de las aportaciones de las administraciones. En la otra pata sería la colaboración privada y la otra son los recursos que la propia actividad cultural genera. En el ámbito de los museos es limitado porque realmente son productos que están totalmente subvencionados, pero bueno, generan actividad económica. ¿Cuál es la parte que le corresponde a las administraciones y al sector público? Depende, hay diferentes modelos en varios países y cada uno puede ser la tercera, o bien el 50% público y el resto pues colaboración privada. La ley del mecenazgo es esencial, porque eso le daría estabilidad a todo lo que es la red, no solamente museística, sino que es a la red cultural, en definitiva. Pero mientras no llega esa ley de mecenazgo, que como apuntabas, Javier, tiene pinta de que va a tardar un poquito. Mientras no llegue eso, nosotros, las administraciones, seguir comprometiéndose, como hace la administración del Ayuntamiento de Vigo, y los datos son totalmente, es como tenemos que hablar, con datos, no opiniones. En el sentido económico es la red museística, tanto lo que es la propia del ayuntamiento, como en la que colabora en las dos fundaciones, en las tres fundaciones, Liste, Marco y La Seiro, pues la inversión, porque no quiero decir gasto en este sentido, son de más de 3 millones de euros, más otros gastos además a mayores que se generan en el devenir de la propia administración en esos ámbitos. 3 millones de euros que realmente es una cantidad que se ha mantenido constante en tiempos de crisis. Mientras que hemos visto que la Xunta de Galicia, ya no digamos la Diputación, que se marcha literalmente del marco, pues han disminuido dramáticamente esos fondos. O el propio Ministerio de Educación. Y entonces, claro, es lo que realmente genera de incertidumbre. Porque realmente en tiempos de crisis todos estamos dispuestos a hacer restricciones, a controlar gastos, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede hacer es con esta simetría total, donde unos siguen manteniendo y garantizando el funcionamiento de los dispositivos culturales y otros desaparecen o dramáticamente
disminuyen su aportación. Pero se podría estudiar otro tipo de fórmulas, es decir, que en lugar de que la motivación para la iniciativa privada venir de mano de una, bueno, en este caso de una rentabilidad fiscal o algo así, se podría establecer un sistema de cooperación de manera que le pudiera resultar rentable de alguna manera el patrocinar una exposición, se me ocurre, a una empresa, de manera que pudiese incluso participar de los beneficios de la entrada o algo así. ¿Se ha estudiado alguna fórmula de ese tipo? Hombre, hasta ahora en nuestra experiencia el retorno para esa empresa ha ido más bien en temas de imagen de su propia marca, ¿no? Que están al lado de la cultura y apoyando más patrocinio que cultura, negocio, ¿no? Claro. En nuestro caso, nuestras actividades son gratuitas, el 100% de las actividades, con lo cual ese retorno económico que tú apuntas claro. es complicado. En nuestro caso, tal como está pensada la fundación, claro. Pero sí que en otras épocas había buenos acuerdos con empresas privadas que nos han permitido hacer proyectos ambiciosos, incluso fuera del país, y eso actualmente ha desaparecido, claro. Claro. Y aquí. Sí, no, bueno, en el marco que comentaba antes, ¿no? Ese trabajo que nos cuesta llegar a la empresa, que vean realmente colaborar con una institución como las nuestras como una inversión publicitaria. En el caso del marco han colaborado más económicamente con nosotros empresas catalanas que empresas de Vigo, empresas gallegas, lo que no deja de resultar curioso como mínimo, sí. Sí. Y siempre ha sido pues, porque el presidente de tal empresa o los directivos había alguien con interés, en nuestro caso, por el arte contemporáneo. Yo creo que es un gran trabajo que nos queda por hacer, el acabar. Bueno, hay marcas que todos podemos asociar a productos artísticos y parece que, bueno, que las estrategias de marketing de estas grandes empresas, que sí que podían invertir instituciones como la nuestra, también yo creo que siempre es mucho más atractivo para una gran empresa, pues siempre va a tener más repercusión si patrocinan una exposición o la restauración de un cuadro del Museo del Prado o del Guggenheim de Bilbao o del Teatro Real, porque siempre van a tener, digamos, van a estar más asociados a estas grandes instituciones, pues como con más glamour, con más visibilidad en prensa y con más repercusión mediática, que al final es lo que buscan, ¿no? Es evidente que la posibilidad de colaboración de la empresa privada radica en la capacidad del retorno que puede tener para la propia empresa, bien o en beneficios fiscales, vía ley de mecenazgo, o bien en imagen. Como no hay ley de mecenazgo, no hay esa rentabilidad vía de manera que la fiscal. única vía es la otra. Entonces la imagen. Claro, la imagen, como decía Iñaki ahora, quise entenderle, lógicamente está reñida con la dimensión del evento donde se implica la empresa. Y no es lo mismo que buscar patrocinadores para el Museo del Prado, o colaboradores para el Museo del Prado, o bien para la Orquesta Sinfónica de España, o bien para el Teatro Real. Bueno, porque la rentabilidad de la imagen está garantizada en función el alcance de la dimensión del mayor, evento, claro. del evento. Lógicamente, la dimensión del evento en nuestro ámbito local es el que es. Por tanto, es un modelo poco atractivo para que realmente las empresas que no estén comprometidas explícitamente con la cultura, con mayúsculas, pues realmente tengan ningún elemento motor para implicarse en eso. Por eso la ley de mecenazgo es esencial. Es decir, el ayuntamiento sí que realmente promueve a través promueve el apoyo a que las empresas colaboren en este tipo de eventos. Lo hacemos en las fiestas, se hacen en otros ámbitos de la cultura, lo queremos hacer con el auditorio, y lógicamente también cuando tenemos oportunidad lo hacemos con exposiciones concretas. Y realmente nosotros querríamos buscar de que cada exposición temporal que se produzca tuviese de alguna forma algún patrocinador, si no digo que fundamental en el coste de la exposición temporal, sí que por lo menos que realmente ayudase y colaborase en el desarrollo de esa actividad. Bueno, me vais a permitir, llegados a este punto, que vamos a hacer un alto para publicidad, pero quedan muchos temas por tocar. Hemos hablado
bastante sobre dinero y menos sobre arte y sobre la sociedad y cómo la sociedad ve y disfruta del arte hoy en día. Ha cambiado nuestra percepción, nuestra manera de relacionarnos con el arte seguramente también, y seguramente sea también un factor relevante y determinante en la situación actual. Vamos a hacer un alto y enseguida volvemos.